Bueno, les damos un cordial saludo, damos una bienvenida a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores de nuestras redes sociales, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, eh, primer día de febrero, y pues con esto tenemos que caer en cuenta que los días se van volviendo más cortos y decimos como que es un día más de vida, pero realmente no, es un día menos. Y yo creo que es un día, solamente tenemos un día más de oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que nos hemos descuidado en muchos aspectos y el hecho de poder abrir los ojos cada día y estar sentados donde estamos haciendo lo que tenemos que hacer, yo creo que es una extensión que nos están dando para seguir adelante, para no parar, para saber que lo que se está haciendo es correcto y que hay que continuar. Y por eso pues realmente llega nuestro segmento de construyendo hogares sólidos. En este segmento, en el día de hoy, pues el tema es el señorío de Cristo en la vida de cada uno de nosotros y en lo que se está haciendo en este momento. Entonces, para esto, pues dejamos al pastor Boris, que nos va a hablar un poquito más a fondo de este tema. Pastor Boris, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Jorge? Es una alegría poder estar nuevamente contigo los lunes y con nuestros queridos amigos que nos escuchan, hermanos. Eh, Definitivamente es una bendición este tiempo y vamos a continuar con nuestro tema hablando del señorío de Cristo. Estoy convencido en mi corazón que hay una muy poca o probablemente una falta de entendimiento en esta etapa de la iglesia, de la historia de la iglesia. Hay un muy poco entendimiento del señorío de Cristo. Creo que esta iglesia en la que vivimos, en esta era, está inmersa en un evangelismo de ofertas, en un evangelismo humanista y por ende eso nos trae muchos problemas a la hora de manifestar la luz y la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser la luz y la sal que este mundo necesita. La falta de compromiso es realmente alarmante. Entonces, hablábamos de que Jesús es el Señor, o sea, el Kyrios, el dueño absoluto de nuestras vidas y que Él nos compró con precio de sangre y le pertenecemos. Y hablábamos de que ese concepto estaba muy alejado de la realidad porque la mayoría de nosotros llegamos a la iglesia con una idea tan equivocada de solo pretender ser felices. Queremos ser felices y no está del todo mal buscar la felicidad, pero creo que está mal no entender el concepto. Yo no creo que la felicidad definitivamente es algo que se logra. Yo creo que la felicidad en términos bíblicos es el resultado de nuestra obediencia a Cristo. Entonces, cuando hablamos de matrimonios, tristemente, nos damos cuenta que todos los problemas, diferencias, peleas, divorcios, hogares destruidos, niños abandonados, etcétera, el matrimonio está siendo muy atacado, pero es porque en el fondo del corazón no hemos entendido para quién estamos viviendo. Y tristemente, pues nos casamos con la idea de ser felices. Entonces, si mi cónyuge me hace feliz, entonces yo voy a ser feliz. Pero si mi cónyuge me hace infeliz, pues yo voy a ser infeliz. Y la motivación esta es tan incorrecta que definitivamente en pocos años, yo creo que años es mucho hablar. En pocos meses nos damos cuenta que la persona con la cual me casé, aquella persona a quien tanto amo, resulta que es
tiene un taladro grande, industrial, y es una experta en hacer huecos en mi vida. Y entonces me doy cuenta que definitivamente Miriam no puede hacerme feliz. Y si yo estoy esperando que Miriam me haga feliz, estoy equivocado. Dios no me ha llamado para eso. Dios me ha llamado al matrimonio para yo servir primeramente a Dios y luego a Miriam y a mis hijos. Y si no encuentro la felicidad en esa obediencia, estoy perdido. Estoy perdido porque nosotros los hombres somos un abismo sin fondo. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno no tiene una casa y le toca pagar arriendo, uno dice, si tan solo tuviera una casa, aunque sea pequeñita, chiquita, que entre, no sé, 2 cuartos, un baño y ya, no importa, pero que sea mi casa. Y cuando tiene la casa así pequeñita como la deseaba, de pronto se da cuenta que querría una más grande. Y dice, ay, si tuviera una casa con 4 habitaciones y una sala, comedor y un patio donde secar la ropa. Y de pronto llega a tener, porque trabaja duro, porque piensa que si no tiene esa casa, entonces no es feliz. Resulta que cuando tiene esa casa, ya más grande, dice, no, si mi casa fuera más grande, si tuviera una piscina, una cancha de fútbol, microfútbol, para que podamos divertirnos con mis amigos. No, es que esta casa es muy pequeñita. Y así, somos insaciables, porque hay un vacío en nuestra vida y solo Dios lo puede llenar. El problema es que nosotros llegamos al cristianismo con la idea equivocada de que Dios me debe algo. El pastor me debe algo. Los hermanos me deben algo. La sociedad me debe algo. El gobierno me debe algo. Mi esposa me debe todo. O sea, tenemos una idea tan equivocada, tan egocéntrica, que no nos permite ver la realidad. El pastor no es para mí. La iglesia no es para mí. Las canciones, las alabanzas no son para mí. Los hermanos no son para mí. Mi esposa no es para mí. Mis hijos no son para mí. Yo soy para la iglesia. Yo soy para Dios. Yo soy para mi esposa. Yo soy para mis hijos. Yo soy para los hermanos. Yo soy para mi país. Pero cuando tenemos la vista corta, cuando no nos han predicado el evangelio tal como debe ser, tenemos una idea equivocada, como que nosotros le estamos haciendo el gran favor a Dios de asistir los domingos a la iglesia. O sea, esa es una idea muy equivocada, pero muy equivocada. Y en ninguna parte de la Biblia nos muestra eso. Yo creo que ese es el problema actual en el que vivimos. Entonces, cuando Jesús empezó a predicar el evangelio, ¿qué fue lo que predicó? Vamos a leer la palabra juntos. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Nosotros salimos ahora a la calle y decimos, mira, Dios te ama. ¿Tú conoces las 4 leyes? ¿No? O sea, y predicamos así, los hacemos repetir y decimos, ya se convirtió. La pregunta es, ¿a qué se convirtió, no? Podemos llevar muchos años en la iglesia, muchos años predicando, pero probablemente nunca hemos entendido, ni siquiera nos hemos enterado, que la palabra de Dios habla del evangelio del reino. El evangelio del reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 23 del capítulo 4, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y pues notemos que Galilea, Jesús, que en toda Galilea, perdón, Jesús predicó el mismo mensaje, el evangelio del reino.
¿Qué significa evangelio? Significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Es necesario definir para poder entender de qué es lo que Dios está hablando en su palabra. Son las buenas noticias del reino de Dios. Buscando qué predicaba Jesús en la Biblia, en el capítulo 9, versículo 35, encontramos esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuevamente nos quedamos impactados al entender que Jesús predicaba el evangelio del reino. ¿Sí? Entonces, vamos a ser un poquitito más desconfiados y vamos a ver, porque probablemente Mateo no escribió bien, pero vamos a ver qué fue lo que encontramos, qué es lo que encontramos en el Evangelio de Marcos. Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Debemos reconocer, amados, que probablemente la mayoría de nosotros nunca se nos ha predicado el Evangelio del reino. Por lo tanto, cuando nos hemos acercado a una iglesia o alguien nos habló de Dios, nos han hablado de nuestra necesidad. Nos han dicho, no eres feliz, ¿verdad? Yo no sé si, no soy feliz. Luego, probaste las drogas, ¿verdad? Sí, probé. ¿Y cómo te fue? No, me fue mal. ¿Y probaste el alcohol? Sí. ¿Cómo te fue? No, me fue mal. Entonces nos predican un evangelio centrado en nosotros. Nunca nos han predicado, por lo menos a mí, no me predicaron que yo estaba en franca rebeldía con Dios y que yo era un pecador y que lo único que merecía era el infierno y que debiera arrepentirme de mi manera de vivir, de mi manera de pensar. Eso era, pero no me lo dijeron. Entonces yo, cuando empecé a asistir a la iglesia, yo, créame, en mi interior yo decía, estoy haciendo un favor a Dios. Estoy yendo los domingos. Pero mi vida no había cambiado. Mi vida no cambió durante muchos años. Yo seguía el mismo de siempre. Entonces yo iba a la iglesia tratando de buscar la felicidad tan añorada, tan querida, tan buscada, ¿no? Que estamos dispuestos a hacer todo por tener un poco de felicidad. No la encontré, amados. No la encontré hasta que por la gracia y misericordia de Dios alguien me predicó sobre el señorío de Cristo. Mi hermano vino a la iglesia, habló sobre eso. Y yo entendí por la gracia de Dios, dije, wow, estoy equivocado. O sea, yo creo que nunca me he convertido porque sigo viviendo para mí. Nunca me he considerado que yo soy un siervo de Dios y que le debo a Él toda mi obediencia. O sea, nunca había entendido que era un pecador y que debiera arrepentirme de la vida que he llevado, porque seguía viviendo la misma vida que tenía. O sea, la única diferencia que hacía era que el domingo asistía a la congregación, eso era todo. Pero entre semana yo seguía haciendo lo que bien me parecía a mí. O sea que obedecer a Dios está muy lejano de mí, muy lejos de mi corazón. ¿Qué es el reino? La mayoría de nosotros, como les decía, no hemos entendido. Si hablamos de un reino, pues estamos hablando necesariamente de un rey, ¿verdad? Vamos a leer en el Evangelio de Lucas 4:43, dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, versículo 43.
Y en Lucas capítulo 8, versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, o sea, se refiere a los 12 discípulos. En Lucas 9:2 dice, Jesús envía a los 12 y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí está, tenemos muchas pruebas de qué era lo que Jesús hablaba. Entonces, ¿cuál es la relación entre el reino de Dios y el señorío de Cristo? Pues la palabra reino tiene una raíz y es la palabra rey. El rey es la máxima autoridad de un país, es el que manda. El reino y señorío son sinónimos. El rey es la autoridad máxima y el Kyrios es el Señor, es la autoridad máxima. Cuando el evangelio se extendió por el Imperio Romano, Pablo prefirió llamar Kyrios a Jesús. Bueno, Dios eligió la palabra Kyrios para referirse a Jesús en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano la autoridad máxima no era el rey, sino el Kyrios, ¿sí? Todos los ciudadanos debían saludarse diciendo, César es el Kyrios. Y el otro decía, sí, César es el Kyrios. Era la máxima autoridad, el dueño de todo el imperio. El imperio abarcaba muchas naciones y muchas de esas naciones tenían un rey que estaba bajo la autoridad del emperador romano, como por ejemplo en Israel estaba Herodes como rey. En Hechos se habla del rey Agripa y así por el estilo. Y entonces hablar de Cristo como rey, pues no había ningún problema. Era otro más, otro rey. Pero cuando se hablaba del Kyrios, ya había problemas. O sea, si le decían al César, mira, César, hay un tal Jesús que se dice ser rey de los judíos, no había problema porque el Kyrios estaba por encima de los reyes en esa época. Entonces, cuando se saludaban y decían, César es el Kyrios, y un cristiano aparecía por ahí, decía, hasta esta mañana, César era el Kyrios en mi vida. Pero después de esta mañana, después que oí el evangelio del reino, Jesús es el Kyrios en mi vida. Y eso les costaba la cabeza, literalmente. Entonces, la palabra Kyrios, además de significar dueño y máxima autoridad, también quería decir en la palabra Adonai, que era el todopoderoso, ¿sí? Uno de estos tres nombres eran los más usados en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Y en el Nuevo Testamento se lo traduce como Kyrios. Muy bien. ¿Qué es el reino de Dios? Es muy sencillo. ¿Cómo nos los enseñó Jesús? Pues está en Mateo 6, capítulo 10. Muy sencillo. Dice así, venga tu reino. Acuérdense que Jesús le dijo, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto significa reino. Sencillo, ¿no? La frase lo explica todo. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es el evangelio del reino. Dios es el rey y nosotros somos sus siervos, sus esclavos y le obedecemos. Hemos sido llamados para obedecer. Entonces, ¿cómo evangelizaba Jesús? Surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo evangelizaba Jesús? Nosotros generalmente usamos las 4 leyes. La primera es, Dios te ama. La segunda, tú eres un pecador. Y la tercera, Cristo murió por tus pecados. Y la cuarta, si aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, perdón, no nombramos nunca Señor, como tu Salvador personal, serás salvo. Ese es el evangelio que nosotros predicamos tristemente. Por esa razón,
debiéramos despertar en nuestro corazón y preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿cómo era que Jesús evangelizaba? Entonces, cuando llamaba a las personas a la conversión, ¿qué les decía? ¿Y qué les proponía? La palabra que mejor sintetiza el modo en que Jesús invitaba a las personas a convertirse era diciéndoles, sígueme. Muy interesante, ¿no? Fue lo que le dijo a Mateo cuando lo encontró trabajando en aquella oficina en la que recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Con una sola palabra lo puso frente a la puerta del reino de Dios, del señorío de Cristo. Y le dijo, sígueme. ¿Qué entendió Mateo al oír esa orden de Jesús? El reino es todo o nada. El reino es todo o nada. Lo tomas o lo dejas. Te sujetas a la autoridad de Jesús o sigues en la tuya. Mateo se levantó y siguió a Jesús. Se convirtió en su discípulo. Detrás de la escena y más allá de las palabras, lo que se ve claramente es que Mateo, en ese momento, reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador. Renunció a todo y lo siguió. Se puso incondicionalmente bajo la autoridad de Jesús. Esa es la verdadera conversión, amados. Nosotros ahora, cuando tenemos consejería con las personas, con las parejas, yo realmente quedo decepcionado porque yo digo, ¿qué es lo que pasa con los cristianos que no son capaces de obedecer? La Biblia dice, ama a tu esposa, eso es un mandamiento. Y si se supone que Jesús es mi Señor y Él me dice que debo amar a mi esposa, pues debo hacerlo y ya, para de contar. Pero nosotros decimos que ya no la quiero, es que ya no la amo, es que el amor se esfumó, el amor se desvaneció, es que, y es que. Cuando Dios manda que amemos a nuestras esposas, Él no está apelando a tus emociones, amado hermano. Él está apelando a la obediencia. Y entonces, si Dios te dice que ames, pues debes amar. Ahora, el amor no es una manifestación de decirle, ay, amor, te amo, estás tan hermosa hoy. No, puedes decirle eso, sí, está bien, pero esa no es la base del amor. El amor es el servicio, es poner mi vida en servicio, en este caso, de mi esposa, de mi familia. ¿Cómo voy a amar de manera práctica a mi esposa? Maridos, dice la palabra, no traten mal a sus esposas, no las griten, trátenlas como a vaso más frágil. O sea, si hay un vaso frágil, al vaso mucho más frágil, trátenlas de esa manera, suavemente. No la trates ásperamente porque si no tus oraciones van a ser estorbadas. No nos gusta leer esos pasajes. Y nos las damos de espiritualoides. Pero tratamos mal a la esposa, la gritamos, la tratamos como si fuera la empleada, como si fuera mi propiedad. No es tu propiedad. Le pertenece a Dios. Entonces, si tan solo entendiéramos que Jesús es mi Señor y que Él me compró con precio de sangre y yo le pertenezco a Él, sencillamente yo le obedecería. Pero ¿cuánto problema nos hacemos en obedecer? Entonces, Jesús le dice, venga, vamos a leer el llamamiento a Simón y a Andrés. Entonces ellos también estaban trabajando, el escenario era diferente, eran pescadores, estaban a la orilla del mar lanzando la red al agua. Jesús les dice, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y relata el evangelio que ellos entonces, dejándolo todo, al instante le siguieron. ¡Wow!
Si le preguntamos a Simón, ¿qué sucede? Si le pudiéramos preguntar a Simón, ¿qué sucedió en ese día en tu vida, querido Simón? Probablemente él nos diría, hasta ese momento yo mandaba, tenía mi empresa pesquera, yo era el jefe en mi vida. Pero desde ese entonces que Jesús me dijo, deja, yo te haré pescador de hombres, desde ese momento el que manda es Jesús. Él es el que manda en mi vida. Probablemente eso te contestaría. Pero vamos a ir a la contraposición. Cuando Jesús le dice al joven rico que venda todo lo que tenía y que lo dé a los pobres y que le siga. Recuerden que el joven rico tenía muchas posesiones, le dio mucha tristeza en su corazón que Jesús le diga, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. No fue capaz, amados. Dijo no, y no entró al reino de los cielos. Luego se acercó a otro y le dijo, mira, ven, sígueme. Y le dijo, no, pero primero, por favor, deja que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y no fue capaz. Entonces, hay la contraposición de aquellas personas que no entendieron. Pero yo pregunto en esta tarde, amados, ¿cuántos de nosotros habemos en una iglesia que no hemos entendido el llamado de nuestro Señor Jesús? Creemos que Jesús es el chucho, el flaco, el man, el que está arriba. O sea, tenemos una idea totalmente absurda y equivocada de Jesucristo, el Señor, el Kyrios. Él fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Por qué nuestro país está mal? Pues la respuesta es sencilla, porque la iglesia no es un ejemplo. No lo es, amados. No lo es. Estamos mal. Necesitamos arrepentirnos. Hasta el polvo y volvernos de todo nuestro corazón a Dios para de pronto encontrar misericordia y encontrar perdón para nuestras vidas. No podemos seguir viviendo para nosotros y pretendiendo llamarnos cristianos y pretender que esta nación va a cambiar porque sí. Esta nación va a cambiar cuando tú cambies, cuando yo cambie. Cuando yo entregue mi vida por la gracia y misericordia de Dios al Señor, entendiendo que Él me compró, que le pertenezco a Él, que vivo para Él por medio de Él. Él es mi jefe, Él es el Kyrios sobre mi vida. Él es el que manda. Para nosotros, cristianismo se ha vuelto la opción para pretender obtener todo lo que yo anhelo y deseo, porque el chucho, el de arriba, el man, mi cuate, el pana, el flaco, me entiende y él está para servirme. Entonces, quiero leerles esto, por favor. Está en la carta de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, obedecer. Eso dice la palabra, que hemos sido llamados por Dios en su misericordia, por su presencia, en santificación, para obedecer.
lejos de nosotros está obedecer, amados. Es una tristeza pastorear. Es una tristeza conocer el corazón de las personas. Lejos de su corazón está obedecer a Dios. Lejos, lejos. Tenemos una idea equivocada, humanista, centrada en nosotros. Estamos viviendo un tiempo en la iglesia de exaltar las emociones. Hemos sacado la Biblia y hemos exaltado las emociones. Necesitamos arrepentirnos. Yo espero que estos tiempos estén siendo de edificación para tu vida. El tiempo se nos fue, pero yo creo que hemos invertido muy bien el tiempo. Creo que las charlas que estamos dando, no es que creo, sino que sé que lo dejan grabado, entonces tú puedes volver a escuchar si es que no has entendido algo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Te inspiro, te exhorto, te llamo al arrepentimiento, a que tengas un cambio de corazón y entiendas que Jesucristo es tu Señor, el Kyrios. Él te compró con precio de sangre, le perteneces a Él. Él es tu amo, Él es tu jefe. Solo en esos términos puede ser posible que la iglesia pueda alumbrar en medio de tanta oscuridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.